Dios les bendiga muchísimo a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí y vamos a continuar estudiando juntos las cartas apostólicas, que es la sección de la Biblia que escribieron los apóstoles de Jesucristo. Y vamos a ver un tema muy hermoso que ha causado mucha controversia y debates y confusión, y que en especial a mí, cuando yo estaba siendo instruido en la parte inicial de mi cristianismo, me generó muchas dudas. Y es lo que dice la Biblia sobre el bautismo. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en la exposición y nos ayude a aclarar cualquier duda. Padre bueno, pedimos tu ayuda como siempre. Tú que quieres solo lo mejor para nosotros. Envía tu Espíritu a instruirnos, a poder aprender tus grandes verdades, los rudimentos, las doctrinas básicas queden claras en cada uno de los corazones, Señor, porque queremos estar como a ti te agrade, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, todos te necesitamos. Amén. Amén. Iniciamos con Efesios capítulo 5, versos 25 al 26. Pablo hablando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y vamos a retomar más adelante este pasaje y otros muchos cuando estemos haciendo énfasis en la familia, pero ahora vamos a hacer énfasis en la parte del pasaje que habla sobre el bautismo. Hay dos símbolos aquí en este pasaje. Habla simbólicamente del matrimonio, que tiene un reflejo de una relación tan cercana como la hay en un esposo y una esposa, que es tan cercana que hasta duermen juntos, ni siquiera para dormir dejan de estar juntos, y hay una unión muy grande. Y así como esa cercanía en un matrimonio funcional entre un esposo y una esposa, así debe ser la cercanía entre Cristo y la iglesia. Y aún nos dice a los esposos que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo a la iglesia, que es construyendo sobre esa unión de Cristo y la iglesia, vamos a fortalecer la familia. Pero hay otro símbolo también que dice que Él se entregó a sí mismo, hablando de Cristo, para santificar a la iglesia, o sea, para salvarla, para llevarla a una nueva verdad de purificación. Y te dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es una forma en la que está reflejando la Biblia la salvación. Nosotros estábamos bien llenos de muchas cosas, de pecados, de desvíos, de malos pensamientos, malas acciones, malas obras, por todos lados. Y empezamos a oír la palabra de Dios, empezamos a oír sus mandamientos, empezamos a oír su amor, sus instrucciones, lo que Él nos dice. Y esa palabra nos va confrontando y nos va mostrando cómo Él quiere que seamos y cómo hemos sido. Y de alguna manera nos ayuda a lavarnos, nos cambia por completo. Y también se refiere a que la salvación es, simbólicamente hablando, como cuando nosotros estamos muy sucios y nos limpiamos con agua, ¿no? Como cuando uno va a hacer ejercicio y a lo mejor estaba lloviendo y estuviste jugando fútbol y había charcos y quedaste todo enlodado y vienes de una manera súper sucia y dices: nada más quiero llegar a mi casa y me voy a meter a bañar, y te metes y te bañas y a lo mejor la ropa la dejas ahí toda ya directa para la lavadora, y tú te metes a bañar y entras totalmente sucio y sales limpio. Y cuando nos bañamos así, que estamos bastante sucios, nos bañamos con agua abundante. Y en ese sentido, la palabra de Cristo es como esa agua que viene y nos limpia el alma, que nos ayuda, que nos redime, que nos cambia. Y que también tiene un símbolo, el agua, en un rito que vamos a aprender el día de hoy, que es el bautismo, que tiene que ver precisamente con el agua. La Biblia usa muchos símbolos. Por ejemplo, los israelitas se circuncidaban, que era el sello del pueblo de Dios, apartando la parte más privada del hombre a Dios, haciendo un pacto con Dios aún en una situación extremadamente íntima. También el arco iris es otro símbolo que Dios utilizó, que es la señal del pacto postdiluviano, de que no iba con esa generación que nació después del diluvio, que venía después del diluvio, que no iba a volver a juzgar el mundo por agua, como lo había juzgado en ese diluvio. Y el arco iris era como una forma de recordarle a la humanidad, cuando vieran la lluvia,
que Dios tiene un pacto con ellos y que no va a venir un juicio como el que ya vino. Y así está llena de símbolos la Biblia. El Cordero de Dios representa la pureza, el que fue sin culpa y sin protestar para dar la vida por nosotros, y el inmenso amor de Jesucristo muriendo en la cruz para salvarnos. Y como veíamos en el pasaje, el matrimonio mismo es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Otro símbolo interesante es cuando Moisés, para librar al pueblo que había caído en murmuración, levanta una serpiente ardiente de bronce sobre una madera, y fue un símbolo que Dios le dio a Moisés para salvar a los juzgados por murmuración. Y estaba esa serpiente muerta finalmente, de bronce, sobre una madera, y refleja mucho cómo el diablo fue vencido y estuvo también sobre un madero cuando Cristo murió por nosotros, vencido, y refleja cómo el sacrificio de Cristo iba a derrotar por completo al diablo, y por lo tanto la condenación se iba a acabar. Y así hay muchos símbolos. En el Nuevo Testamento hay dos símbolos que nosotros le podemos dar a Dios. No solamente los que Dios nos da a nosotros, que vienen mucho en la Biblia, sino también actos simbólicos que nosotros podemos hacer por Dios. Y esos dos actos simbólicos que podemos hacer para recordar su amor, para disfrutar su amor, para estar con Él, es la Cena del Señor, que lo podemos hacer de manera recurrente en varias ocasiones, y el bautismo en agua, que es un rito único y que hace referencia a este pasaje, a ese lavamiento por el agua que hizo la palabra de Dios en nosotros, y que tiene un rito que es el bautismo en agua. Y de hecho lo menciona la carta de Efesios. Vamos a ver el capítulo 4, verso 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Hay solamente un Señor, alguien a quien servimos, a quien nos entregamos, para quien vivimos. Hay una confianza verdadera, una fe de todo corazón en Dios. No hay dos maneras de confiar, sino una manera, una fe sincera, una fe sin dudas, una fe dándole lugar a Dios. Y también hay un bautismo. No es algo que se hace varias veces, sino una vez bien hecha para Dios. Y si lo hicimos varias veces por ignorancia, solamente uno de ellos es válido y correcto ante Dios. Y ese bautismo simboliza un cambio de vida. Vamos a ver cómo se hace referencia a este rito en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 6. Y dice la Biblia: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces era un rito que hacía Juan el Bautista, en donde él bautizaba, que quiere decir sumergir, de ahí viene la palabra bautizar, sumergir en el agua, entras seco, sales mojado y vuelves a salir ya no seco, sino totalmente afectado, lavado por el agua, que quiere decir simbólicamente lo que Jesús hizo por la palabra en tu alma. Como nuestra alma estaba sucia, como nuestra alma estaba llena de pecados, de desvíos, de malos pensamientos, de situaciones incorrectas, y Él vino por su palabra y nos lavó, nos limpió, nos salvó, nos afectó por completo, y estando secos nos cambió por completo nuestro ser y nuestra esencia, y volvemos a salir. De ahí viene la palabra bautismo, sumergir. Y era un rito que hacía Juan el Bautista, que tuvo un grandísimo avivamiento, en donde muchas personas venían, confesaban sus pecados y habían lavado su alma por la gracia de Dios, y hacían ese signo físico de representar con ese símbolo lo que Dios hizo en mi alma. Y lo que Dios hizo en mi alma es que me cambió, me lavó, me dio un nuevo corazón, y ahora doy un testimonio público ante todos, y aún confesaban sus pecados, decían pues cosas que hubieran hecho en su vida pasada, y cómo Dios vino y los redimió, los cambió, y entonces se bautizaban diciendo: Dios por su gracia me hizo una nueva persona. Lo hacían públicamente en el río más famoso del país, y todo el mundo estaba viendo cómo todo tipo de pecadores pasaban, se bautizaban, y aquel hombre, Juan el Bautista, practicaba ese rito. Y entonces reflejaba ese lavamiento de pecados y el cambio de corazón, que ahora era limpio, el perdón de Dios que finalmente estaba sobre la persona, como el corazón ya era totalmente renovado, y era un evento público, un evento en donde la gente conscientemente lo hacía,
porque no te puedes arrepentir de pecado si eres un niño, pues qué maldad le vamos a imputar a un niño, y peor aún si eres un bebé, porque hay religiones que lo practican aún en niños pequeños o recién nacidos a veces, y eso pues realmente no es bíblico. Ellos hacían un acto donde se sumergían y antes habían entendido sus pecados y daban un testimonio público de este símbolo refleja lo que Cristo hizo en mi alma y cómo Él me cambió por completo. Creo que la práctica normal es en un adulto arrepentido que ha entendido las verdades de Dios, por un ministro de Dios, de una manera pública, hace ese acto en una reunión organizada para tal efecto y está dispuesto a dar todo por Dios, y entonces puede hacer ese acto, ¿no? Ahora, hay personas que lo practican de una manera diferente, que si le rocias un poco de agua o le avientas agua solamente, bueno, en la Biblia se sumergían, como el agua nos limpia por completo. Sin embargo, si hubiera alguna persona enferma o que por alguna razón extrema no pudiera sumergirse y tomaras un poco de agua con una jarra y se la derramas, pienso yo que Dios aceptaría algo así en una situación especial. Sin embargo, lo normal es que una persona pueda sumergirse y hacer ese símbolo, que es como una manera de yo a ti, Dios, te doy un símbolo en gratitud a lo que tú hiciste por mí, y lo hago delante de todos para expresar ese milagro que tú hiciste por mí. Y es como nosotros también expresamos nuestro amor a través de símbolos, ¿no? Los anillos de compromiso, o cuando quieres mucho no sé, a tu hija y le regalas algún recuerdo, alguna cadenita, algo, porque es su cumpleaños, o porque son sus 15 años, o porque es algo con algún símbolo especial. También lo hacemos así los seres humanos, ¿no? Cuando estamos orgullosos porque terminamos una carrera profesional y tienes tu anillo de que te graduaste y terminaste tu carrera, para eso te lo dan solamente cuando eres graduado, o tu título. Todo ese tipo de cuestiones reflejan actos previos que se hicieron y que simplemente tienes el anillo o tu título porque es una consecuencia de lo que tú hiciste antes estudiando y preparándote y demás. Y de la misma manera hacemos ese rito como una consecuencia, como una forma de dar testimonio público, de decir: Dios, tú hiciste esto por mí y yo lo vengo a agradecer y lo vengo a decir delante de todos. Implica ese acto ser parte de la familia de Cristo y tener una ropa nueva, por así decirlo, un cambio de vida por completo. Gálatas 3, versos 26 al 27, seguimos aprendiendo, dice: pues todos sois hijos de Dios. Y aquí se está hablando que te adopta como parte de su familia, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces Cristo viene, te viste de nuevo, te enseña a ser una nueva persona. Y la ropa en la Biblia, simbólicamente hablando, se refiere también a las obras buenas y nuevas que tienen las personas que han aprendido y conocido el amor de Dios, ¿no? Que antes a lo mejor robaba y ahora ya no roba, ahora se pone a trabajar y ahora comparte con otros el fruto de su trabajo. O a lo mejor era una persona que mentía mucho y ahora habla verdad, y de esa manera nuestras obras cambian y, por así decirlo, es como si fuéramos revestidos, porque la ropa es lo que ven externamente de nosotros. Y entonces, así como tú puedes ver cuando una persona viene de azul, viene de negro, viene de blanco, viene de algún color, así como es visible la ropa, así nuestras acciones son visibles. Y dice la Biblia que con Cristo fuimos hechos hijos de Dios, o sea que Él te adopta, que Él te hace parte de su familia, y que el bautismo quiere decir, simbólicamente hablando, no solamente esa salvación, sino que Él te adopta y te hace parte de su familia, y que te viste a su manera, que te enseña sus obras, que te enseña la manera de hacer las cosas a la forma de Cristo, como cuando hay en una familia personas que se parecen en la manera de ser. A veces los hijos caminan hasta como camina el papá, o si en una familia les gusta leer, a todo mundo empieza a ser un buen lector, o si en otra familia a lo mejor hablan idiomas y empiezan a enseñarle idiomas a sus hijos.
hijos, o cuando el papá es carpintero y el hijo es carpintero también, y hay oficios, o la mamá es muy buena cocinera y entonces la hija le está ayudando y aprende también a cocinar, y a veces hasta la nieta cuando ya crece, y hay familias que tienen talentos y empiezan a aparecerse en sus talentos, y así pasa también como cuando somos parte de la familia de Dios, que Él viene y nos hace suyos y nos enseña sus buenas obras. Y esto también refleja ese inicio de ser de la familia de Dios, el bautismo. Simboliza también la resurrección. Romanos 6, versos 3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, bautizados de nuevo en Cristo, que quiere decir sumergidos en Cristo y que tiene un símbolo en ese rito que estamos hablando, físicamente, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, no solamente es la salvación, sino que esa salvación vino por la muerte de Jesús en la cruz, que murió por nuestros pecados. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no es la vida vieja, es la vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces está diciendo que el bautismo no solamente refleja el lavamiento por la palabra, sino refleja una muerte al egoísmo, una muerte al pecado, una muerte a la vida vieja y una resurrección a una nueva forma de vida. Entonces, por así decirlo, es como si uno muriera a la forma antigua de vida, porque estamos tomándonos de alguien que murió por nosotros para ganar nuestro perdón, que es Cristo Jesús, que murió y que también resucitó, y que ahora está en gloria, lleno de poder, lleno de gracia, con un cetro extendido que nos puede ayudar, que tiene toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reino, sobre todo dominio, tiene muchísima más autoridad. Y me gusta mucho una traducción de la Biblia que dice: mucho más allá, mucho más alto que cualquier otra autoridad, como si lo vieras así enorme. Toma la autoridad más grande que pueda haber en la tierra y voltea hacia el cielo y dices: es una enormidad lo que tiene hacia arriba la autoridad de Dios. Así es Cristo, que está sobre toda autoridad. Entonces ya no está en una situación de debilidad, como cuando vino en su inmenso amor a este mundo a enseñarnos el camino, sino que está resucitado, lleno de poder, y ese poder lo comparte con sus hijos. Te da su gracia, te da su favor, te da su ayuda, te da su bendición, y quiere que andemos en esa vida nueva y en esa resurrección, en ese poder y en esa gracia que solamente Él trae. Es un evento, el bautismo, que es un evento espiritual, en donde Dios mismo da testimonio de esa vida nueva, porque el que dio la vida es Dios. Y entonces Dios está viendo que tú das un testimonio público, y también Dios dice, así como Él lo hace públicamente, yo también doy testimonio de que tiene vida. Mateo 3, versos 16 al 17, lo leemos juntos, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí vemos la manifestación completa de Dios, el Padre hablando en el cielo, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo como signo de paz, de pureza, de la llenura de Dios presente y viniendo a derramarse por completo en Cristo, dando testimonio en la tierra. Y la gente oye la voz audible del Padre y empieza a oír al Padre, que hace una gran recomendación. ¿Qué hizo el Padre? Recomendó a Cristo. Y el Padre dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que Él me pida, lo que Él quiera, lo que Él desee, yo lo voy a hacer, porque mi complacencia es plena para con Él. Por eso no hay mejor intercesor ni mejor mediador que Cristo para con el Padre. Y cuando Él viene y nos toma y nos lleva de la mano ante el Padre nos recibe y nos ama, y de hecho nos ama tanto y nos quería recibir tanto que el mismo Padre envió a Jesucristo a la cruz para que viniera a morir por nuestros pecados y pudiera acercarnos, ese bendito mediador, hacia el Padre. Y entonces el Padre da testimonio de Cristo, y lo ven las personas en un acto como diciendo: es cierto, Él tiene vida, Él tiene mi llenura, Él es justo, Él es de mi familia, Él es mi Hijo.
Y yo estoy aquí para dar testimonio. No solamente la gente está viendo que Jesús se bautiza, sino también el Padre está viendo que Él se bautiza y yo doy testimonio de que tiene vida. Entonces el más grande testigo en el bautizo es Dios, que Él ve, que nosotros damos ese paso y que Él bendice y que además derrama dones y bendiciones cuando se ora en el bautismo, porque es algo muy, muy hermoso. Y el bautismo en agua es el primero de 3 bautizos que Dios traerá. Mateo 3:11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, que es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y está hablando Juan el Bautista de algo más que va a traer Cristo, que es un bautizo, que es sumergirse también en Espíritu Santo. Él envía el Espíritu Santo. Él decía cuando iba a partir al cielo: les conviene que me vaya, porque yo voy a enviar al Consolador. Y viene una llenura tan grande, y viene una gracia tan grande, y te sientes tan acompañado. Y no importa que estés solo, lleno de problemas, con deudas, con enfermedades, con dificultades, con todo el mundo encima, con 1000 o 100,000 o millones de personas, si es que las llegaras a tener oponiéndote. Cuando está Dios, te sientes realmente pleno, lleno, invencible, porque Dios está contigo y porque no hay nada que te pueda mover. Y entonces Dios viene y se derrama, y Él derrama ese Espíritu Santo, que es algo sagradísimo, y lo envía y te consuela y te ayuda y te instruye, te da dones, te da sabiduría, te da gracia, te enseña a hacer las cosas, te enseña a arreglar tu vida, te enseña a llevar tu familia bien, te enseña a restaurar tu matrimonio, te enseña a amar a tus padres, te enseña a que lo imposible no es imposible, se hace posible por Dios, que tiene muy buena voluntad y mucha gracia, y te llena de fuerza, y aún para pasar, cuando sea el tiempo, un bautismo de fuego, cuando todo sea prueba, cuando todo sea problema, cuando todo sea crisis, cuando murmuren de ti, cuando hablen, cuando todo el mundo esté en contra, cuando haya mucho cansancio, cuando haya muchos problemas, mucha debilidad, muchas dificultades, a lo mejor en la cárcel, a lo mejor siendo golpeado, como fueron los apóstoles, etc. Aún en las peores, voy a seguir a Dios, porque Él va a estar conmigo. Entonces, cuando venga una gran dificultad y nos sintamos rodeados por fuego, Dios también te va a ayudar, y Dios te va a tomar de la mano y te va a sacar de la prueba. Entonces es como un decir: tú eres de mi familia, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Así como cuando nosotros recibimos a nuestros hijos y los amamos, y sales del hospital con él y tú dices: yo voy a hacer lo que sea por este niño, voy a hacer lo que sea por esta niña. Si es necesario, voy a dar mi vida por él, y voy a educarlo, lo voy a ayudar, lo voy a amar, voy a hacer lo mejor que pueda por él. Y si eso hacemos los seres humanos, imagínate Dios. Entonces Dios está diciendo que Él nos va a acompañar, que nos va a ayudar, que no solamente nos guía a salvación, a un arrepentimiento, sino nos va a guiar a una llenura suya, en bautismo del Espíritu Santo, una llenura suya, y también una capacidad para vencer cualquier prueba, aun si fuéramos sumergidos en el fuego. Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y hay historias en la Biblia de personas que enfrentaron el fuego literalmente, que fueron arrojados a un horno de fuego, que eran 3, y que luego no aparecen en el horno 3, sino 4, porque Jesús no los dejó solos en el horno y estuvo con ellos en su bautismo de fuego, y ni siquiera se quemaron y dejaron al rey con la boca abierta cuando vieron que salieron intactos de esa tremenda prueba que tuvieron. Y bueno, Él siempre está con nosotros. Y entender esta doctrina es importante porque representa uno de los fundamentos de la doctrina cristiana, que se resume en Hebreos 6, versos 1 y 2. Lo vamos a leer. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, es lo más básico. Por eso es muy importante tener claro esta doctrina. ¿Y cuáles son esos rudimentos de la doctrina de Cristo? Vamos adelante a la perfección, y te recuerda los rudimentos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Un rudimento, el arrepentimiento. 2, de la fe en Dios. 3, de la doctrina de bautismos. Y lo dice en plural, porque ya dijimos que hay un bautismo en agua, hay el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. De la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Estas verdades básicas las debemos de entender todos para poder hacer una caminata cristiana digna y dejar esos rudimentos. No es siempre estar hablando de esos temas, sino a entenderlos, digerirlos, avanzar y crecer e ir a mucho más allá de esas verdades básicas. Pero bueno, estamos retomando esas verdades básicas para que podamos caminar de una manera correcta ante Dios.
El bautismo también representa la inclusión formal de la persona en la iglesia. Hechos 2, versos 40 al 42 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí está hablando de cómo se añadieron, la iglesia creció en 3,000 personas, y cómo los instruían, los amaban, los recibieron, y fueron añadidos a la iglesia, y escaparon de esa perversa generación, y hubo un acto público en el cual ellos dieron testimonio de rechazar su vida anterior, de dar testimonio de una nueva vida, que fue el bautismo. Perseveraban en lo bueno y caminaban con Dios en una doctrina correcta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que una persona se bautice? Y es muy importante, ya sea que tú te hayas bautizado, para que puedas también instruir a otros, o si no te has bautizado, para que puedas entender qué requieres tú para bautizarte. Primero que nada, el bautismo es posterior al arrepentimiento, y siempre debe de quedar claro este punto. Es un acto posterior al arrepentimiento. Hechos 2, versos 38 al 40 dice: Pedro les dijo: arrepentíos, primero arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba, diciéndose: salvos de esta perversa generación. Aquí nos está diciendo que antes del bautizo hay un paso importantísimo, que es el arrepentimiento. Y también dice que van a venir otras bendiciones. Habla del Espíritu Santo, habla de muchas promesas, habla de bendiciones que Dios va a traer a ti, a otros muchos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y te ayuda a escapar de esta perversa generación. Entonces, el bautismo es posterior al arrepentimiento. También es posterior a la fe. Marcos 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, primero es creo y luego soy bautizado. No puedes bautizar a una persona que no cree. Tiene que creer y luego va a ser bautizada. Tiene que arrepentirse y va a ser bautizada. No puede bautizarse si está en una condición de no arrepentimiento, o sea que está en su vida pasada, no ha dejado sus malas obras, no cree, no confía en Dios. No se puede invertir en el orden de Dios. Para que un bautizo sea válido, tiene que haber un arrepentimiento primero, y tiene que haber una fe real, y luego viene un acto de hacer el bautismo de la manera en la que hemos estado explicando. Es como si tú quisieras llegar a tener un título profesional, y para ser profesionista en el área que tú decidas, pues tienes que estudiar. No sé, vas al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, a la preparatoria, y llegas a tu carrera profesional. Pero nadie dice: vengo a inscribir a mi hijo de 6 años para que sea ingeniero, o para que sea licenciado o abogado o lo que sea. Te van a decir: está usted mal, no puede venir a la universidad si no ha hecho primero los estudios de primaria, de secundaria, de preparatoria. Tiene que tener un orden. No es, no, primero las leyes y luego estudia la primaria. No es así. Tienes que primero estudiar la primaria, luego la secundaria, ir en orden. Así, para que tú te bautices, tiene que haber un arrepentimiento real, tiene que haber una fe real, y tiene que haber un verdadero bautizo con todas las características que hemos estado explicando. Primero se cumplen los requisitos y después se da el bautizo. No se trata de querer bautizar al oír el juicio o por querer dar un fruto cuestionable, sino se debe de cumplir los requisitos para que el bautizo sea real. Lucas 3, versos 7 al 9 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí estamos oyendo cómo las multitudes venían a ser bautizadas por Juan el Bautista. Tenía un mensaje lleno de Dios. Estaba Dios derramado en su hijo Juan cuando él predicaba, y mucha gente en multitudes llegaban a oír sus sermones. Y entonces de pronto algunos que no estaban arrepentidos venían y decían, oye Juan, yo quiero que me bautices. Y Juan sabía, era profeta y sabía que sus corazones estaban desviados y que lo que ellos hacían era querer huir de la ira venidera. O sea, no estaban realmente queriendo tener una salvación sincera, sino tenían no me quiero perder, no me quiero ir al infierno, una búsqueda egoísta de Dios, sin un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento por el dolor de haber ofendido a Dios, sino un arrepentimiento convenenciero. Para que no me vaya al infierno, vengo yo, pues ahí están pasando, se mojan, sí soy pecador, ya me mojo y ya con eso ya. A la gente, cuando tiene un corazón duro, le gustan las soluciones simplistas. Pero a Dios no le gustan esas soluciones simplistas. Y entonces Dios envió a Juan el Bautista lleno de poder para que les dijera, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué quieres venir nada más para no irte al infierno, aquí a hacer el rito No, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dios está así, te está aventando un hachazo y viene el hachazo silbando y puede tu árbol derrumbarlo. Todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. O sea, no se trata de que tú quieras huir de la ira venidera, se trata de que Dios te saque de la ira venidera. Y para que Dios te saque de la ira venidera necesitas arrepentirte, necesitas ser sincero, no venir y hacer el rito del bautizo y ya. Y tristemente, ¿cómo se da eso de hacer de una manera simplista y para personas no arrepentidas el rito del arrepentimiento? Como una vez mi esposa me estaba contando que a una amiga le dijeron, oye, vente, me voy a bautizar, te invito, y fue a la iglesia a ver cómo se bautizaba su amiga, y cuando estaba ahí formada, le dijeron, oye, ¿tú también ya te bautizaste? Ven, pásale, te bautizamos también. Ni siquiera habían hablado con ella, ni siquiera sabían si era cristiana o no, no sabían si creía en Dios o no, pero bueno, tú pásale, te bautizamos de una manera simplista. Eso no es un bautismo válido, no es algo que Dios se agrade. Un verdadero hombre de Dios, que era Juan el Bautista, antes revisaba si la gente verdaderamente tenía un arrepentimiento real para ver si voy a participar con él de un rito tan sagrado como el bautismo. Pues no lo voy a hacer. Si es una persona que está llena de maldades, si a lo mejor ayer estaba adulterando y antier estaba borracho o drogándose y evadido y a lo mejor golpeando a otro y luego hoy viene y se moja. No, o sea, no es así. Tiene que haber un arrepentimiento real. Y la gente simplista, cuando empieza a tomar el bautizo así como que a la ligera, te dicen verdades torcidas de la Biblia. Una historia que les gusta mucho es la historia del eunuco etíope que Felipe el evangelista bautizó. Tú la puedes leer en el libro de los Hechos y hay que leer bien la historia. Dice la Biblia que un ángel llevó a Felipe hacia donde estaba el eunuco, cosa que ya está totalmente milagrosa. Que un ángel te diga, oye, ven Felipe, te voy a llevar para que tú le prediques a aquel hombre. Y va Felipe a donde Dios me diga, yo voy. Y si el ángel, Dios envió a su ángel para que yo vaya, pues yo voy. Y se acercó al eunuco. Y Felipe, cuando tú lees lo que había hecho antes, estaba recapacitando sobre no dar de alta a cualquiera, porque había uno que era Simón el mago, que había engañado a muchos. Y que el apóstol Pedro llegó a ministrar a Felipe cuando él estaba predicando y salió con que ese Simón el mago estaba lleno de amargura, en prisiones de maldad, en un entendimiento turbio de la gracia de Dios y sobornando a los apóstoles para que le impusieran las manos y le dieran dones, y estaba lleno de maldad. Y entonces Pedro le dice, oye, espérate, tú estás muy, muy mal y muy desviado y en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y Felipe había cometido ese error de no darse cuenta de Simón el mago que estaba mal. Entonces él acababa de vivir eso y lo toma un ángel y le dice, mira, ven, te voy a llevar
a una persona que evidentemente era digna, porque si un ángel te lleva para que tú le hables, pues tiene una dignidad muy alta. Y el eunuco era una persona que había venido de Etiopía, imagínate, venir de otro país a Israel. Y era funcionario de la reina Candace, y a pesar de tener un puestazo, ¿a quién no le gustaría trabajar y reportarle directamente a la reina? Pues él decía primero Dios. Y le pedía permiso a la reina para que él fuera a adorar a Jerusalén con todo lo que implicaba. Pues tenías que dejar un buen tiempo tu puesto para estar en una peregrinación e ir desde Etiopía hasta Israel y buscar a Dios. Obviamente había otros muchos que deseaban su puesto, lo podía perder, pero no importaba, a Dios primero. Y fue y adoró a Dios y venía con un séquito grande desde Etiopía. Y ahora, después de haber adorado a Dios en Jerusalén, venía de regreso. Y algo había en su corazón que se puso a leer el profeta Isaías y venía leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe, oye, a ver, ve con aquel eunuco. Y estaba estudiando y ve a Felipe, le hace una pregunta a Felipe y le ruega al eunuco que se suba con él al carro. Fíjate qué hambre tenía aquel hombre. Viene de otro país a adorar a Dios. Y ahora ve a alguien que le puede explicar el pasaje y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo si nadie me enseña? Y le ruega que se suba al carro. Alguien muy digno, alguien que estaba deseoso de encontrar a Dios, que rogaba por ser instruido, que no estaba en una pasividad, en una apatía, sino que tenía un hambre de encontrar al Salvador. Y se ponía a leer, curiosamente, un pasaje de Isaías que hablaba sobre ese Salvador, el Mesías que habría de venir para salvar al mundo entero. Y Felipe se lo declara y le dice, el Mesías se lo declara y aquel hombre cree en el Mesías. Entonces más adelante ve agua y le dice, ¿quién pide que yo me bautice? Entonces Felipe le dice, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Manda parar toda aquella caravana y ahí delante de todos los que venían de Etiopía y de todo su séquito, se bautiza dando fe de que ahora era un siervo de Dios y pasa otro milagro. Dios se lleva a Felipe, lo desaparece, que es un milagro que no es muy común en la Biblia, y lo aparece en otra ciudad para que siga predicando el Evangelio. Y se va Felipe feliz predicando el Evangelio. Estaba dispuesto a lo que fuera, si Dios me llevó para que yo vaya con este hombre a predicarle, aunque me vaya en el carro y me estén llevando a Etiopía, vale la pena predicarle a él. Y Dios tuvo cuidado de él y luego se lo lleva y lo aparece en otra ciudad. Algo totalmente guiado por Dios. Y toman el pasaje, la gente simplista, y te dicen, pues como dijo el eunuco etíope, pues allá hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y así había una persona hace tiempo que con cualquier cosa quería llevar a cualquiera a bautizarse. Había como una compulsión religiosa en que, no, y ya te bautizaste, y como que sentía que se iba a perder la persona. Y pues allá hay agua, ¿quién pide que no seas bautizado? Y quería bautizarlo donde fuera, en la tina, donde fuera, así de una manera desorganizada. Y hay gente que dice eso y toma el pasaje de una manera simplista, sin entender, oye, ¿cómo era el eunuco? ¿Cómo era una persona que se esforzaba? Que no era una persona que no estuviera instruida, sino que no entendía a Jesús, pero que evidentemente tenía muchos frutos en venir desde el extranjero a oír la palabra de Dios y que le faltaba la fe. Y bueno, Felipe, guiado por Dios, lo decide así para que pueda seguir adelante. Y además históricamente también hay referencias hermosas de aquel hombre que ayudó mucho a que entrara el Evangelio a Etiopía. Entonces no fue algo así mal hecho, sino algo de una manera adecuada. Y tiene que haber entonces una vivencia práctica, tiene que haber una evidencia de un cambio real. A lo mejor Felipe le preguntó a los que iban con él en el séquito, oye, ¿tú tienes algún tema con él? ¿Hay alguien que tenga algún tema con este eunuco? ¿Alguien cree que él no debe bautizarse? Algo así debió de haber hecho para ver si había un buen testimonio de él. No había nadie, ¿ok? Y entonces da un testimonio público, lo bautiza y adelante y sigue su camino. Pero tiene que haber ese cambio de vida práctico. Lucas 3, versos 10 al 14 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer,
haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron a unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. O sea, Juan el Bautista pedía frutos claros. ¿Tú qué haces? No, pues yo soy soldado. Bueno, entonces no extorsiones a nadie. ¿Y eso cómo se da en nuestro país? Las extorsiones, que te piden dinero para todo, los impuestos, como lo hacían los publicanos, que te piden dinero de más. O a veces si vas a trabajar para un funcionario, ¿no? A ver, espérate, pero le vas a poner tanto más un 10% para mí, o a veces un 20%, y me lo das para mí, pero en efectivo para que nadie se dé cuenta. Y aquí dice, no, es que tú no tienes que ser así. No tienes que pedir lo que no te toca a ti. Conténtate con tu salario. Y a veces las autoridades lo que hacen es estorbar todo o alentarlo todo. No, pues chocaste, no, pues los dos carros se van al corralón y vamos a empezar a que se haga un proceso y luego a ver qué pasa y lo duermen por siempre. Y si meten preso a alguno, peor, y está la gente desesperada, ya no aguanta, ya, a ver cuánto, pues ya para que me saques y empieza así la presión para que la gente empiece a dar dinero. Y hay como una gran experiencia en desesperar a los demás para que te den dinero. Es que tenemos mucho trabajo. No, jefe, va a estar bien difícil, ¿eh? Y no, hombre, hay un montón de expedientes y luego si no le da ahí algo, pues van a dormir su expediente y no va a salir. Y en eso, a pesar de que hay millones de empleados en ese tipo de dependencias, hay una lentitud conveniente para que le estén sacando dinero a la gente. Entonces, ¿qué hacía Juan el Bautista? Tú haz lo que te toca, haz tu trabajo, no le pidas dinero a nadie, no exijas más de lo que está ordenado, no hagas extorsión. Si eres rico y tienes varias túnicas, o no necesariamente rico, con que tengas dos y puedas compartir, pues dale a alguien que no tenga, dale a otro, sé compartido, ama, era lo que estaba diciendo. No tomes ventaja de los demás, sirve. Entonces, ¿qué iba a pasar cuando Juan el Bautista estuviera predicando eso y de pronto un publicano que siempre robaban, y si a lo mejor tú tenías que pagar un porcentaje, pues no sé, por inventar un porcentaje, vamos a suponer que tienes que pagar un 20% de impuestos, y había un publicano tranza, pues no, aquí es el 30%. Oye, pero es que el gobierno romano dice que el 20%, no, a mí no me importa. Aquí me das el 30%, el 20% para Roma, el 10% para mí, y se lo quedaban y se iban haciendo riquísimos. Pero de pronto un publicano oía el Evangelio, oía a Juan el Bautista y decía, no, pues el 20%. A ver, ¿cuánto el 20%? Sí, es lo que Roma pide. Bueno, ok, el 20%. Y lo cobraba, y lo cobraba, y lo cobraba. Pues ¿cómo iban a estar las filas de ese publicano? Pues todo el mundo se iba a ir con el honesto, ¿no? Y el que era tranza, pues lo iban a empezar a dejar solo. Y de esa manera iba a empezar a salar a un país corrupto para que el bien empezara a hacerse de una manera práctica. Y tenía que haber un cambio de vida. En cualquier acto que hubiéramos hecho nosotros, que se viera, que había un testimonio público de que la persona es diferente. Y para que puedas darte cuenta de ese testimonio público, tiene que haber un tiempo. Y el tiempo es nuestro mejor aliado en ese sentido, porque nadie es tan hipócrita como para aguantar tanto tiempo una actuación. El decir, vengo y lloro y en un bautizo, me dijeron que pasara y me bautizara, no, sí, me mojo y ya lloro y se acabó. Eso no sirve de nada. Eso no es un bautizo aceptado por Dios. Eso es remojarte en un acto religioso que no está avalado por Dios y que no está cumpliendo los requisitos en la Biblia. Y por lo tanto Dios no dice amén a eso. Eso nada más es participar en un acto religioso que no es honroso para Dios. Y lo que tiene que haber es un cambio de vida práctico. Después, finalmente, o cambiaban, o Dios también tomaba una decisión al respecto, pero tenían ellos que decidir por su propia vida. Lucas 7, versos 29 al 30, seguimos aprendiendo, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces venían esas verdades. Tienes que cambiar, te tienes que arrepentir, tienes que creer. Y había gente que decía, ok, es cierto,
tengo que cambiar, tengo que ponerme a amar, tengo que ponerme a hacer esto. Juan nos dijo la verdad, voy a cambiarlo, voy a hacer. Y entonces fueron y se arrepintieron, creyeron y se bautizaron. Pero los que debían de haber estado al principio de todos, que eran los estudiosos, los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. O sea, Dios tenía designado para ellos, Dios tenía prometido, Dios tenía su cetro hacia ellos, les quería bendecir y ayudar, les había dado su oportunidad. Yo te lo designo, yo te voy a ayudar y te voy a bendecir, pero lo desecharon. Y por mucho que Dios te quiera ayudar y te quiera bendecir y te quiera dar promesas, y la gente no quiere, pues ¿qué va a hacer Dios? Lo desecharon. Bueno, pues entonces va a tomar a otros que sí quisieron, los que parecían, entre comillas, menos dignos, los publicanos, las prostitutas, los que no andaban escondiendo sus pecados, sino que decían, no, yo sí soy de lo peor, no, yo sí robé un montón, yo sí hice esto, yo sí hice lo otro, yo sí hice aquí mal y aquí y demás, y entonces yo sí me voy a arrepentir, voy a cambiar y me voy a bautizar. Y aquellos que tenían un montón de religiosidad no quisieron porque estaban llenos de soberbia y no reconocieron que necesitaban un lavamiento en su alma, aunque Dios tenía designado eso para que ellos pudieran cambiar. Ahora es importante entender, cuando no se cumplen bien los requisitos, el bautismo no es válido. Si no estás arrepentido y no has creído y no te está bautizando un verdadero ministro puesto por Dios y no es un acto público y hecho a la manera de Dios, no es válido y punto. Y vamos a ver un caso. Hechos 19, versos 1 al 3, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Y aquí vemos a alguien que estaba encontrando a personas que no estaban bien instruidos y que no sabían del Espíritu Santo, que les dijeron: oye, mira, pues tú ven y bautízate en eso que hacía Juan. ¿Y qué hacía Juan? Pues ahí sumergía a las personas y ya. Como algo metódico, como el rito que hacía Juan, pero ya como sin vida, sin guianza de Dios, sin el Espíritu Santo que hubiera sido ministrado sobre ellos. Estuvieron mal ministrados. Y así pasa cuando hay una gran verdad, como Juan el Bautista, que la predicaba lleno de poder, y luego otros se ponen a ver el puro rito. No, pues Juan lo sumergía, vamos a seguir sumergiendo como lo hacía Juan. Y encontraron a unos ahí, los hermanos, y le dijeron: a ver, pero ¿qué, tú te bautizaste o qué? ¿Cómo estuvo? Y recibiste el Espíritu Santo, como diciendo: ¿Dios te dio algo? ¿Dios te cambió el corazón? ¿Dios te dio vida? ¿Tuviste una experiencia con Él? ¿Tuviste una bendición? No, pues yo ni sé si hay Espíritu Santo. No, ni siquiera sé nada. Nada más me bautizaron en el bautismo de Juan. Nada más me metieron al agua y ya con eso. Entonces les hablan el Evangelio claramente, y ahora con la claridad en el corazón podían hacer un verdadero bautizo. Hechos 19, versos 4 al 6, seguimos leyendo la historia. Dice: y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces tienes a personas que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ni entendían del Espíritu, ni sabían la vida de Dios, sino nada más fueron metódicamente a hacer el rito, como se hace en muchos lugares. Y después viene Pablo con más instrucción, les hace un examen, a ver, ¿tenían vida o no tenían vida? Pues, o sea, ¿realmente encontraron algo de Dios o era simplemente un rito? No, pues ni sabemos si había vida, ni sabemos si había Espíritu Santo, ni sabemos nada. No, espérense, es que esa vida está en que Jesús es el Cristo y tiene que haber un arrepentimiento y va a venir Jesús, que es el Cristo, y te puedes bautizar en ese que te da la vida, que es el Señor Jesús. Y le impuso las manos y vino el Espíritu Santo y fueron bautizados. Ahí ves un verdadero bautizo con un verdadero ministro, que era Pablo, que les dijo las verdades suficientes, que fueron bautizados ahora correctamente, no en el método de alguien que dijo: pues como lo hacía Juan y te bautizo y ya, pero sin vida.
eso no sirve. Ahora fueron bautizados en un bautizo correcto y vino el Espíritu Santo y los llenó. Entonces, no importa cuántas veces estabas remojado, si te bautizaron de niño, no sé en qué tal lugar, o si no estabas arrepentido, te metiste a una religión o denominación y esto, pero si no tenía las características, no es un bautismo válido. Tienes que tener un bautizo real cuando exista un arrepentimiento, una fe, y podrán haber habido 100, pero si no es válido, no es válido. Y Dios te pide hacer un signo real de una manera correcta ante Él. Ahora, un punto importante es, ¿en nombre de quién hay que bautizar? Y vienen dos formas en la Biblia. Vamos a ver la primera de ellas en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, está Jesús hablando, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús está enviando a sus apóstoles a todas las naciones, que fueran a ser discípulos a todas las naciones y que los bautizaran, y te dan una fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces implicaba que esa gente que no tenía ni idea de cómo era Dios, porque estaban en un paganismo, en una lejanía total a Dios, fueran instruidos en quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, entender esa doctrina correcta y ser bautizados en ese poder, en ese amor que te da el Padre, que me mandó a Jesús, que te manda el Espíritu Santo para que poderte confrontar de tus pecados y entender el enorme amor del Padre de Cristo y poder ser parte de su familia. Y también hay otra segunda fórmula que es en el nombre de Jesús, y vamos a ver cómo a los judíos en Pentecostés se usó esa fórmula. Hechos 2:38 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Va a venir la vida de Dios y cuando tú estés dispuesto a pagar por Él y a dar tu vida por Él, vas a estar lleno de Dios, vas a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces hay una gran controversia en algunos que te empiezan a preguntar, a ver, ¿tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si le dices, no, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, estás mal, porque ahí dice que es en el nombre de Jesús. Y otros se van a decir, a ver, ¿en el nombre de Jesús solamente? ¿Y que no tienes Padre, no tienes esto, no hay Espíritu Santo? ¿Qué? Porque ahí dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fórmula es correcta? ¿Una u otra? ¿Por qué Pedro les dijo en el nombre de Jesús? Y pienso que es muy obvio. Precisamente lo que ellos habían hecho era negar a Cristo, cambiarlo por un homicida, por Barrabás, y la parte que había que enfatizar en una verdadera conversión en ellos era que reconocieran a Jesús como el Mesías. Entonces les hace, quiero ver que ustedes se bautizan en el nombre de Jesús y que están dispuestos. Y además el que hacía eso era expulsado de la sinagoga, tenía un montón de problemas y era estar dispuesto a dar todo por Cristo. Y creo que hizo bien Pedro en haber hecho eso. Porque no es tanto las palabras mágicas, no es tanto la forma, sino es que una persona esté con los requisitos de un corazón arrepentido, con fe, y puede usar una forma u otra, pero que lo haga de una manera correcta. ¿Por qué las dos formas son correctas? Pues porque las dos vienen en la Biblia y porque Dios no se equivoca. Y si nos está dando las dos formas, pues es porque puedes usar cualquiera según convenga. También el centurión Cornelio, que era un justo y piadoso, y en una reunión que hizo con su familia, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, vamos a leerlo, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase con ellos unos días. Entonces hay varios pasajes en los cuales viene esa fórmula de bautizarse en el nombre del Señor Jesús, que además cuando lo haces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo estás haciendo también en el nombre de Jesús, porque es el Hijo, evidentemente. Pero ese debate de, a ver, ¿dijeron las palabras en el nombre de Jesús o no? Me parece infructuoso y es entrar en una controversia que no tiene razón de ser, y no se centran en la parte importante, como decir, a ver, ¿había vida en ti? ¿Había un arrepentimiento real? ¿Había una confianza verdadera? ¿Tuviste un periodo de tiempo en donde hubo un testimonio de ese cambio de vida? ¿Un ministro verdadero que te revisó, que hubo una claridad de tu vida? ¿O no? Eso es lo que hay que revisar, que es lo que hicieron en la Biblia para ver si eran candidatos o no del bautismo. Un punto importante también en esa controversia sobre el bautismo es, ¿el bautismo salva o no salva?
sea, cuando una persona se bautiza, ¿se salva por haberse bautizado? Vamos a ver un pasaje en 1 Pedro 3, versos 20 al 22. Nos dice que es una aspiración a buena conciencia y un símbolo, pero la salvación viene de Dios. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba un arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Y te pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces te está diciendo que el bautismo corresponde, simbólicamente hablando, a aquel acto que hizo Noé, en el cual cuando quiso salvar a la poca porción de la humanidad que fue humilde para oír su mensaje de justicia, y se subieron al arca, arriba del arca fueron salvados de aquella gran inundación que vino, y dice el bautismo corresponde a esto. Entonces es una correspondencia y te aclara, ese bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino como es una aspiración de buena conciencia hacia Dios. Es solamente como todo lo que podemos hacer es como aspirar, es decir, Dios, vengo a hacer esto, como decir, porque yo me subí al arca, el arca me salvó. No te salvó el arca, te salvó que Noé te expresó que era pregonero de justicia, creíste en Dios y en consecuencia te subiste al arca por obediencia a Dios, y Dios vio eso y te salvó arriba del arca. Pero no es el arca, es Dios detrás del arca. Y igual dice aquí, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino solamente una aspiración de la buena conciencia hacia Dios. Porque todo lo que podemos hacer los hombres es un rito, es un símbolo, pero el que lo hizo fue Cristo. Por eso dice más adelante, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. El que dio la salvación es Jesucristo, que no se quedó muerto, que está resucitado, que está lleno de poder, que está a la diestra de Dios, y que a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades, y que si Él le dice al diablo quítate, no lo condenes, y te quita la mala conciencia y te lava el corazón, ¿quién te va a acusar? Si aquel que está sobre toda autoridad es el que te justifica y resucitó y está lleno de poder. Entonces no es el bautizo, es Jesús. Y el bautizo es simplemente una aspiración. Es como decir, es que yo soy ingeniero porque tengo el anillo de la universidad. No, eres ingeniero porque estudiaste y cumpliste todos los requisitos y demás. Lo otro es solamente un símbolo. El bautizo eso es, un símbolo simplemente, pero el que salva es el Señor Jesucristo. Además de que hay personas que no fueron bautizadas y fueron salvas. Y el ejemplo por excelencia es el ladrón en la cruz, que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para aquellos que dicen, no, te tienes que bautizar y si no, no eres salvo, pues entonces, ¿cómo es que Jesús se lo llevó al paraíso? No lo bautizaron. No hubo bautizo para el ladrón en la cruz, pero bueno, hay una excepción clara, pues si ya está muriendo, ¿qué más le vas a hacer? Es como cuando llegas a predicarle a alguien en el hospital que está muriendo, que casi le estás dando las últimas palabras. Si la persona alcanza a creer, no necesitas bautizarlo. Lo que necesita esa persona es voltear al Salvador, que le ama, que murió por él y que dio su vida para darle una oportunidad y que puede redimir su alma aún al final, en la orillita de la vida, puede salvarlo. No necesitas forzar, como hay gente que, no, a ver, vamos a traer y latina y vamos a forzarlo aquí, lo bautizamos o le derramamos agua. No, eso es una compulsión religiosa por tratar de forzar un rito, porque no se entiende bien la Biblia, que el que salva es Cristo, y el bautizo es simplemente un acto público de reconocimiento de lo que Jesús hizo por mí, si tengo la posibilidad de hacerlo. Pero si estoy al borde de la muerte y no tengo la posibilidad, Dios lo entiende. No son ritos, es la gracia de Jesús, que es enorme para todos. Además, la salvación, dice la Biblia, que no es por obras, porque al final de cuentas el bautismo es una obra, sino por fe. Y eso lo dice muy claro Efesios 2, versos 8 al 9, dice, porque por gracia, o sea, por un favor que Dios da, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es porque te bautizaste o no te bautizaste, porque hiciste esto o no lo hiciste, es por gracia.
Porque Dios viene y la regala. Porque creíste en Él, porque confiaste en Él. Esto no viene de ti. Esa gracia no la ganaste tú, la ganó Dios. Es don de Dios, es regalo de Dios. Y no es porque hubiéramos hecho nosotros cosas, porque no es gloria nuestra. Es gloria de Dios. ¿Quién podrá ganar ese lugar en el cielo excepto Cristo? Así que hay que entender con claridad eso del bautismo, hay que vivirlo, hay que prepararnos si no estamos bautizados. Para podernos bautizar de una manera correcta, hay que tener un cambio de vida, hay que tener un verdadero arrepentimiento, hay que tener una confianza en Dios y hay que buscar lavar su alma en la palabra de Jesús, en renovarnos en su palabra para después podernos bautizar de una manera que le honremos a Él, que sea correcta, que sea adecuada y poder vivir para Él y ser de su familia y tener sus promesas y caminar a su lado siempre. Y hay que saberle explicar a la gente estas verdades para poderlo guiar a la vivencia en Dios, a la dependencia de Él y a caminar junto a Él con la claridad en esos rudimentos de la doctrina que son básicos y que debemos de tener totalmente claros. Terminamos con el pasaje con el que iniciamos, Efesios 5, versos 25, la segunda parte del 27, le agregué un versículo, dice: así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que tiene un símbolo en el bautismo y que refleja el lavamiento de Jesús por medio de sus instrucciones. Y luego te dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Jesús vino, nos redimió, nos salvó. Hacemos ese acto público para darle gracias, para dar testimonio, y nos guardamos sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Nos guardamos para aquella gran boda, para aquella gran celebración donde exista una cena con Cristo, una unión eterna de la iglesia con Cristo, el inicio de la eternidad a su lado. Y como cuando vas a una boda que te estás arreglando y que a lo mejor ves en tu saco y tienes un poquito de polvo y pasa alguien y te dice, a ver, te voy a arreglar el saco, o te voy a ayudar, o te voy a ajustar la corbata, o te voy a no sé, ayudar, a lo mejor le pones un prendedor a alguien o la preparas en algo menor. Así hay que ser delante de Cristo, preparados, listos, sin mancha, sin arruga, tener una vida digna, correcta, para que recordemos que Él hizo ese acto glorioso, venía a morir por nosotros, el cual agradecemos y nos bautizamos en gratitud y en correspondencia a lo enorme que Él hizo por nosotros, pero también no solamente es eso, sino es recordar que vamos a ser esa iglesia sin mancha y sin arruga delante de Él por siempre y que debemos de caminar. El bautismo finalmente es las partes iniciales de la caminata cristiana, pero que andaremos delante de Él de una manera digna toda la vida hasta que estemos a su lado por siempre en la eternidad. ¿Amén? Muy bien, pues con esto terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarlos y les comento que vamos a estudiar el tema de la autoridad y vamos a empezar a ver verdades de la familia en las cartas apostólicas, que es la sección de la Biblia que estamos estudiando, y vamos a estudiar lo que la Biblia enseña sobre la autoridad, que a veces está totalmente diferente a cómo el hombre percibe la autoridad. Dios dejó un orden en la familia de autoridad, y lo vamos a aclarar, pero para poderlo explicar y hablar de muchas verdades sobre la familia, que finalmente necesitamos aprender a restaurar nuestras familias, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, a tener matrimonios fructíferos, fuertes y a ser padres bendecidos o hijos que correspondan a sus padres de una manera correcta. Debemos de tener esos principios básicos y uno de los más torcidos en nuestra actualidad es el asunto de la autoridad. Jesús explicó la autoridad de una manera tan diferente a como la hemos vivido los hombres. Entonces vamos a buscar explicar esa parte de la autoridad, qué es la autoridad, cómo viene la Biblia, para qué es la autoridad, y lo vamos a hacer para poder tomar de ahí el principio de la verdadera autoridad y luego extrapolarlo a cómo ejercerla en la familia, no un autoritarismo inadecuado, sino una autoridad que sirva y que sea de bendición. Y lo vamos a estar contrastando a cómo se ha excedido la autoridad a lo largo de
de la historia de la humanidad en muchas situaciones mal manejadas y cómo ese mal manejo de la autoridad trajo un verdadero caos y para poderlo hacer de una manera correcta. Entonces, vengamos, preparamos nuestro corazón para aprenderlo juntos y podemos estudiar y restaurar nuestra familia, avivar nuestros matrimonios, avivar nuestras relaciones en casa. Creo que a los que más debemos de aprender a amar son a los nuestros y hay que pedirle a Dios por nuestras familias para que puedan avivarse nuestras casas y ayudar a otros a que se aviven las de ellos. Entonces, ya sea en Villa o en Naucalpan, oremos por esto y invitemos a personas también para que podamos aprender juntos de estas verdades que no solamente nuestras casas necesitan tener luz, sino las de todo México. Y les animo a que invitemos personas a que puedan seguir disfrutando junto contigo de estas verdades. Y bueno, con esto despedimos la reunión. Que tengan muy buena tarde. Estamos despedidos. Dios les bendiga.